Gracias, líder, familia, bendiciones, Dios les bendiga. ¿Cómo están los hermanos? Bendecidos. Los hermanos que están en sus hogares, Dios les bendiga grandemente a ustedes también. Que todos sus planes se cristalicen en Jesús. Una bendición poder saludarle a cada uno de ustedes desde acá, desde nuestra iglesia Convent. Así que a cada uno de ustedes también, que las bendiciones de Dios también descansen sobre cada uno de ustedes. Yo quiero invitarle para que nosotros, wow, ¿qué es lo que yo veo? Son las 8 ya. Tremendo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu paciencia eterna. Gracias por tu misericordia. Nuevas son cada mañana. Gracias por traernos con bien este día. Y sabemos por la fe que también nos regresará con bien a nuestros hogares. Al estudiar tu palabra, Dios eterno, queremos hacerlo con la dirección del Santo Espíritu. Que Él sea nuestro Maestro y que nuestros corazones estén fértiles, sean corazones tiernos para recibir tu palabra, para que tu palabra haga el impacto que ha de hacer en nuestras vidas. Quédate con nosotros, Dios, y enséñanos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El tema de hoy es un tema que tiene que ver con la parte de la preparación nuestra. Hace un tiempo ya, wow, ¿cuántos años? Dios, aquí yo tengo 12 años, bueno, empezando el ministerio hace más de 25 años, 23 años aproximadamente. Era trasladado a una iglesia. Yo estaba en el campo de pastor y me trasladaron a esa iglesia en Santo Domingo, Villa Duarte, el distrito Villa Duarte. Y en el distrito Villa Duarte había en ese entonces un movimiento de hermanos que se reunían en los parques a estudiar la palabra, se reunían a estudiar el espíritu de profecía. Ese grupo de hermanos que se reunían especialmente aparte de la iglesia y tenían una posición, ¿verdad?, de que ellos estaban correctos, la iglesia estaba correcta, ellos están correctos, en fin, esa situación. A raíz de eso, pues, nosotros tuvimos que ministrar esa situación y yo le dije al líder en su casa: mira, líder, la iglesia es de Dios. Esta iglesia es de Dios. Aunque sea imperfecta, débil e imperfecta, es la iglesia de Dios. Dios tiene un pueblo organizado, que es su iglesia, que es el objeto especial de Él, es la niña de sus ojos. Y hay de aquel que lastime a la niña de los ojos de Dios. Él le gustó mucho el consejo, pero no, lamentablemente él no se integró a la iglesia como tal. Hay tanta evidencia en el espíritu de profecía, lógico, en la Biblia también, el espíritu de profecía, más en la Biblia, en fin, se combinan los dos, donde presenta un asunto que ha venido haciéndole mucho daño a la iglesia, a nosotros como miembros de iglesia, y es el siguiente: que en ese momento había un sentir en la iglesia que se hablara de profecías. Necesitamos que se hable de profecía, necesitamos que se predique de profecía. Y entonces yo entiendo eso y digo: es verdad, es bueno hablar de la profecía. De hecho, hay un enunciado en la línea profética que tenemos que estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis, ¿cierto? Sí. Pero hay otro detalle que yo descubrí, que la mayoría de las veces que los hermanos me hablan, me enseñan de profecía, es como para recibir un conocimiento de la profecía en el sentido de información. No sé si lo voy a entender. Los hermanos quieren saber, quieren información acerca de la profecía, porque no veo, en la mayoría de los casos, no veo la relación entre el conocimiento y la acción. No sé si lo voy a entender. No veo la relación que hay entre el conocimiento y la acción a la práctica. Y entonces había muchas enemistades. Y había muchas enemistades, muchos que sabían de profecía, que te recitan la cita del espíritu de la profecía, los textos bíblicos, pero había mucha rivalidad y muchas enemistades. ¿Pero qué dice la Biblia? Ahora bien, la Biblia menciona un tema que para mí es un tema básico, es la base antes del conocimiento profético. Tenemos que tener un corazón humilde, un corazón sano, un corazón dispuesto a perdonar. ¿Dicen amén? Amén. Para entonces nosotros recibir el Espíritu Santo, que nos va a capacitar en el don profético. Amén. ¿Es bíblico, sí o no? Sí. Es bíblico.
los discípulos, cuando andaban caminando con Jesús, cada quien estaba en la misma situación que estaba mi iglesia en ese entonces. En la misma situación que he tenido muchas iglesias en 25 años de pastor, 25, 27, 15, 12, 10, 27 años de pastor. Muchas iglesias que estaban en la misma situación. Pero atrás, los discípulos estaban en la misma situación. Todos ellos estaban conversando acerca de qué. ¿De quién será verdad? ¿Qué será lo que pasará? ¿Quién será verdad el mayor en el reino? El mayor en el reino. Buscando posiciones. Y en esa búsqueda de posiciones, pues, provocó cierta fricción entre ellos. Y ellos decían, y acá yo voy a ser el mayor, y cuando en tu reino hay una madre se acerca a Jesús, a sola, quiere una entrevista con Jesús, y le dice, Señor, mira, cuando tú estés en tu reino, yo quiero que te pongas a un mío a la derecha y al otro a la izquierda. Tremendo. ¿Está en la Biblia, sí o no? ¿Está en la palabra, sí o no? Pero se habían olvidado de algo básico que es imprescindible para recibir realmente el don del Espíritu Santo, y también para crecer en la gracia, y también para ser capacitados por Dios para la obra de Dios, es la armonía, el perdón. Y quiero que vengan conmigo al libro de Miqueas, capítulo 7, porque habla acerca del perdón. Y entonces Dios allí, a través del profeta Miqueas, dice, ¿qué dice allí? En el versículo 18, una pregunta hace el profeta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Es decir, el profeta está preguntando, y esa pregunta la formula al pueblo. No hay otro Dios. No hay otro Dios. No lo hay. En el contexto humano, desde las civilizaciones, desde allá, desde el Génesis allá a la serpiente, el ser humano ha tratado siempre de crear algo que sea el líder, que sea algo al cual se le dedique culto y al cual le ha llamado Dios. El ser humano ha tratado de adorar las criaturas antes que adorar al Creador. Y ahora el profeta dice, que Dios como tú, que perdona que la maldad del remanente de tu heredad. ¿Qué más? ¿Qué más dice la Biblia? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice que Dios es rico en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es rico en misericordia. Porque estamos hablando durante esta semana que solo hay salvación en Jesús. En el contexto de nombre, y entonces alguien podrá pensar y decir, pero Jesús no es Dios. Sí, Jesús es Dios. Porque está en la Biblia, Mateo capítulo 2, dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Y más adelante en el contexto del versículo 21 dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que cuando el profeta está diciendo acá, ¿qué Dios como tú? Se está refiriendo a Dios en el contexto de Dios, Dios, Dios. Dios es Dios, recibe diferentes nombres en las diferentes manifestaciones de Dios, en la diferente teofanía. La teofanía es la manera como Dios se ha venido presentando, diferente manera como Dios se ha venido presentando. Dice que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestros pecados, ¿dónde? Nuestras iniquidades, perdón. Porque hago aclarando, aquí dice nuestra iniquidad y de pecado, es diferente, es un tipo de pecado pero diferente, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Yo no sé si ustedes captaron esta parte. Y entonces esta tarde esta mañana le preguntaba a papá, ¿usted sabía que en la tierra nueva no va a existir el mar? El mar, diferente al mal. El mal es el pecado, pero el mar. Y el papá se quedó meditando así, pero yo creo que va a haber fuente de agua. Sí, va a haber fuente de agua. Pero ustedes sabían que cuando Dios creó el mundo no era como es ahora. Una porción de tierra acá, una porción de tierra allá. El mundo no era así. El mundo era una pangea, era todo un trozo de tierra sólida. Todo un trozo de tierra, ¿cómo? Sólida, entera. La parte de la tierra donde nacieron la planta, la flor y demás cosas, donde Dios puso a Adán y a Eva y demás. Pero durante el diluvio esto fue trastornado
y quedó la separación, pues un fenómeno tremendo, el diluvio. Y las grandes rocas que están sobre la tierra hoy día eran los huesos de la tierra, constituían los fundamentos de la tierra, salían disparadas como balas de cañón desde el corazón de la tierra con todo el movimiento que hubo telúrico en el diluvio. No solamente cayó agua, sino que toda la masa terrestre también fue movida, y ahí se formaron las cordilleras, todas las líneas de cordillera que hay, las cordilleras que están aquí en la tierra, vamos a hablar de Santo Domingo, que conocemos bien, que viene en la cordillera central y va bajando hasta la punta de por allí, y baja y va al mar y sigue por ahí por el mar y sube y sigue. Tremendo. No tengo más tiempo para hablar de esto, pero el punto es que Dios es un Dios que se deleita en misericordia, se deleita en perdonar. Algunas palabras que tenemos que analizar acá es maldad, porque dice que Dios perdona la maldad. ¿Qué es la maldad? Cuando vamos al libro de Génesis capítulo 6, que fue el parámetro que Dios tomó para destruir el mundo aquella vez con el agua, dice Génesis 6, que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha. Y entonces Dios determinó, ¿verdad? Y dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre. Entonces Dios determinó destruir al mundo de ese entonces. ¿Qué es la maldad? La maldad es un pecado que tiene que ver con la autoridad o la fuerza que yo tengo para yo hacerle un daño a otro. ¿Eso es la maldad? ¿Notan? Es el pecado que va contra mi hermano, contra mi semejante. Es el pecado que cometió Caín, que se levantó y mató a su hermano Abel. Pero además del pecado de Caín, que se levantó y mató a su hermano Abel, maldad, también Caín, antes de cometió el pecado de rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es desobedecer la autoridad de Dios. No sé si me voy a entender. Es desobedecer la autoridad de Dios. La rebelión es desobedecer la autoridad de Dios. Entonces, Pastor Cordero, el primer pecado que existió en todo el universo, que lamentablemente surgió en el corazón de Lucifer allá en el cielo, fue el pecado combinado de la rebelión, porque no quiso someterse al gobierno de Dios. No someterse a lo que Dios ha establecido en su palabra. Es cuando aún yo veo en la Biblia la palabra de Dios y yo estoy estudiando la Biblia y veo que Dios dice allí, ¿qué Dios dice allí? Dios dice allí, me viene a la mente, acuérdate del sábado para santificar. Amén. Y entonces yo digo, no, ya el sábado era para los judíos. Pero la Biblia dice que cuando Dios hizo el sábado, no había judíos. ¿Lo dicen amén? Amén. Cuando Dios creó el sábado no había judíos. Dios terminó la creación de esta tierra con el sábado. Y era Adán y Eva, y desde Adán y Eva era para ellos un monumento de recordatorio de que ellos eran criaturas del Creador Dios. Y cada sábado era el cumpleaños de la creación de Dios. Era un día señalado, apartado. Es un día señalado, apartado, bendecido para celebrar, para festejar. Recuerden que uno de los temas de la semana, que a Dios le gustan las fiestas, y de hecho las 7 fiestas de Dios, y dice las 7 fiestas judías, porque lógico, este pueblo, Dios eligió este pueblo como los representantes de verdad de su palabra, los depositarios de su palabra. Tenía que eliminarle, Dios eligió a este pueblo, no porque era el mejor de los pueblos, pero eligió a ellos. Hay una historia allí que ahora no tenemos mucho tiempo para delucidar. El punto es que Dios crea el sábado como sello de la creación, como monumento de la creación. Y desde ahí entonces empieza, y sigue diciendo la palabra ahora, pecado es estar opuesto a ¿qué? A la obediencia a la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y dentro de los mandamientos de Dios, en la ley de Dios, Éxodo 20, hay 4 mandamientos. Los primeros 4 son dirigidos a Dios. Amén. Y los otros 6 dirigidos al ser humano. Y empieza desde el 6º mandamiento en adelante, empieza con el derecho que yo tengo que ejecutar en el contexto de yo obedecer, darle el honor a mis padres, ¿verdad? Honrar a mis padres. Honra a tu padre y a tu madre. Pero quiero puntualizar en los primeros 4 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Es un llamado ¿a qué? A la adoración. Tiene que ver con la adoración, no hacer ninguna cosa que esté en el cielo, ¿verdad?
no imagen de la tierra, de las aguas, ni debajo de las aguas, ni esto. Estoy puntualizando lo que dice el texto acerca del perdón de Dios. El perdón de Dios abarca toda la clase de pecados, porque pecado no es solo uno. Hay que inmensidad de pecados y se han dividido en la Biblia presión de la maldad. Ya hablamos de la maldad, es el pecado que yo cometo contra mi semejante, contra otro ser humano. Yo hacerle un daño. ¿Cuál daño, Pastor Cordero? No hablar falso testimonio, no levantar falsos, no matar, no cometer adulterios, no robar, no desear lo que el otro tiene. Entonces ese es el pecado de la maldad. Y entonces las iniquidades tienen que ver con pecados morales. Tienen que ver con pecados morales, pecados fuera del permiso de Dios con relación al matrimonio en este contexto. Ahora, el tema del perdón es un tema de ¿qué? ¿De qué? De salvación. El tema del perdón es un tema de salvación. Dios está dispuesto a ¿qué? A terminar la línea. Dios está dispuesto siempre a perdonar. Lo dice el profeta Miqueas. No hay otro Dios como tú que perdona la maldad. Además de la maldad, perdona el pecado, perdona la iniquidad y se deleita en misericordia. Y cuando dice se deleita en misericordia, se deleita en perdonar, como perdonó al profeta Jonás. Pero antes de perdonar a Jonás, perdonó a Nínive, porque Nínive entera hizo profesión de fe y se arrepintió. Eso es que se place Dios. Pero ahora bien, vamos llegando allí. Ahora, en el libro de Lucas, capítulo 23, encontramos el ejemplo más grande acerca del perdón. El ejemplo más grande acerca del perdón. No hay otro ejemplo más poderoso acerca del perdón. En la cruz, Jesucristo hace una oración y le dice al Padre, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Esta oración fue para los soldados romanos, los soldados que le estaban crucificando. Tremendo. Así que allí en el libro de Lucas, capítulo 23, 33 al 34, encontramos ese enunciado del perdón de Dios. Juan, capítulo 8, 3 al 11, también nos enseña un cuadro impresionante en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Un cuadro ¿cómo? Impresionante acerca del perdón de Dios. Y luego vamos a llegar acerca del perdón que nosotros pedimos, o el perdón que nosotros pensamos que merecemos sin hacer algo que tenemos que hacer. Voy a llegar ahí. En el libro de Juan capítulo 8 relata la experiencia de la mujer que fue tomada, sorprendida en el acto de la iniquidad, en el acto del adulterio, ¿verdad? Estaba ella teniendo relaciones íntimas con otra persona que no era su esposo o su marido. Y entonces los fariseos y escribas agarraron a esta mujer y la llevaron delante de Jesús para probar a Jesús, a ver si él podía solucionar esto. Así que ellos le dijeron, Señor, mira, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés establece que debe ser apedreada. ¿Qué dices tú? Jesús, con cabizbajo, estaba escribiendo en la arena. ¿Qué estaba escribiendo Jesús en la arena? ¿Qué estaba escribiendo? Los pecados de los que estaban acusando a la mujer. Y entonces Jesús dijo, aquel que esté libre de pecado, cuando Jesús dijo esto, está diciendo, aquel que esté libre de no violar la ley de Dios, porque recordemos que pecado es que violar o no respetar la ley de Dios, la norma de Dios, que lance la primera piedra. Amaña pregunta. Ellos se quedaron meditando, pensando, y cada uno de ellos, y de hecho había muchos de ellos que habían tenido intimidad con ella, que habían tenido intimidad con ella antes. Dice el Espíritu de Profecía. Y se fueron todos. Y entonces Jesús levanta la cabeza. ¿Se está dibujando este cuadro en tu mente? ¿Tú estás allí en la arena mirando? ¿Tú eres parte de la multitud que está mirando esta escena? Y entonces Jesús levanta la cabeza y Jesús pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? No hay ni uno. Y Jesús dijo lo siguiente, pues yo tampoco te condeno.
Gloria a Dios. Amén. Yo tampoco, ¿qué? Te condeno. Te condeno. Vete y no En paz, peques más. más. De esa manera Jesús nos condena cuando hace el llamado al arrepentimiento. Gloria a Vete y Dios. no hagas lo que estabas haciendo. Yo tampoco te condeno. No peques más. Para ella fue una palabra que realmente revolucionó todo su ser. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 17. ¿Sabes por qué Jesús dijo esto? Porque Jesús, o mejor dicho, Dios, con el nombre Jesús, ¿qué fue lo que dije? Dios, con el nombre Jesús, porque eso es un nombre que recibe Dios. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios no envió a su Hijo a condenar, sino que, Para que el mundo sea salvo. sino para que el mundo sea salvo. Gloria a Dios en él. Sea salvo por Él. Lo que hablaba del nacimiento, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque Él salvará a todo aquel que cree en Él, porque Él salvará a todo aquel que confiese que Jesús es Dios, a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que siga sus enseñanzas. Él salvará a todo aquel que deposite su confianza en Jesús. Aleluya, amén. Eso es lo que dice la Biblia. Y todo aquel que cree en mí, aunque muera, yo volverá a vivir. Gloria a Dios. Y todo aquel que cree en mí pasará de muerte a vida. Y todo aquel que cree en mí, al que venza, le voy a escribir en el templo, en los muros del templo de mi Dios, en las bases, en las columnas. Se sentará conmigo en mi trono. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo esto, porque la misión de Él era salvar, no condenar, orientar, traer luz en medio de las tinieblas espirituales que habían en su tiempo. Lucas capítulo 19, verso 10, señala y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Lo dicen amén? ¿Alguna vez te has sentido perdido? ¿Alguna vez te has sentido como que lo que tú hiciste no tiene perdón de Dios? No pienses así. Óigame bien, porque en el milagro de Dios, que Dios quiere obrar en mi corazón, es el milagro del perdón. El milagro de que yo entienda que soy acepto delante del cielo. Yo entienda que he sido rescatado de una muerte a una vida. Dios otorga el perdón a todos aquellos Gloria a Dios, amén. que lo aceptan. Es su mayor regalo. Dios perdonó al impío Manasés. ¿Se acuerdan de Manasés? El rey Manasés, que durante décadas estuvo siendo idólatra y al final de los días se arrepintió. Dios lo perdonó. También Dios perdonó a Pedro, que había negado de manera contundente: yo no conozco a este hombre, yo no lo conozco. Y Dios lo perdonó también. Dios perdonó a Saulo de Tarso, que durante un tiempo estuvo persiguiendo a la iglesia y llevando a la justicia a los siervos de Dios para que sean asesinados y encarcelados y torturados. También Dios lo perdonó. Pero el profeta Miqueas dice que no hay otro Dios que perdona la maldad, que perdona el pecado, que no retuvo para siempre su enojo. También sepultará nuestras iniquidades en lo profundo del mar. Gloria a Dios, amén. Ya destacamos esas palabras. Y yo quiero compartir contigo unos 700 u 800 años aproximadamente antes de que naciera Dios en la persona de Jesús, antes de que Dios se encarnara y naciera en este mundo para cumplir ese propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. El profeta Isaías, que de hecho el profeta Isaías es un profeta mesiánico, él dijo lo siguiente en Isaías 44, 22: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Amén. Isaías capítulo 1, 18 dice: vengan a mí, vengan todos y razonen conmigo, aunque tus pecados sean que como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana y el carmesí son de color rojo intenso. De hecho,
La grana es un colorante 100% natural, de color rojo intenso. Entonces usted puede en su casa buscar un vestido rojo que tú tienes, que yo sé que la mayoría o casi todas las mujeres tienen un vestido rojo, o unos zapatos rojos, o una cartera roja, o algo rojo. Yo tengo una no sé cómo se dice, de estos que son sin manga, que son para el frío. Hoy me medía uno y que tengo en la casa, tengo dos rojos, hay uno rojo vino y hay uno rojo más claro. Y Dios dice que si mis pecados son de ese color, Dios tiene poder para emblanquecer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿cuándo nuestros pecados serán emblanquecidos? Cuando nosotros sintamos de corazón. ¿Cuándo nuestros pecados serán emblanquecidos? Vamos al libro de Mateo y ahí vamos a encontrar el gran secreto. Cuando nuestros pecados serán emblanquecidos, porque para ser emblanquecidos han de ser perdonados. Primero perdonado y luego ¿qué? Emblanquecido. El libro de Mateo capítulo 6. Versículos 14 y 15, dice la Biblia allí, la palabra de Dios dice, ¿qué dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Ese es un mensaje para nosotros. Yo te pregunto, ¿tú pretendes ir al cielo? ¿Tú pretendes ver el rostro de Cristo cuando venga por segunda vez? ¿Tú pretendes y confirma y estás seguro que Dios escucha tus Gloria a oraciones? Dios. Amén. Pues familia, tenemos que asegurarnos que en nuestro corazón nosotros no tenemos nada negativo en Gloria a contra Dios. de nadie. ¿Dice amén? Tenemos que asegurarnos que en nuestros corazones no hay nada de aversión, nada de amargura en contra de nadie. Porque la Biblia dice que si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también nuestro Padre Celestial. Dios se complace en perdonar. No hay otro Dios como Él que esté dispuesto a perdonar. Pero hay un detalle, el perdón de Dios es condicional. No es que nosotros merecemos el perdón. Es un perdón condicional. Y entonces cuando Dios dice en su palabra, si nosotros no estábamos dispuestos a perdonar, Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que tenemos fuimos creados a una imagen y una semejanza, y esa imagen y semejanza es parecido a Dios, y tenemos nosotros que parecernos a Dios. Así como Dios perdona, está dispuesto a perdonar, también nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos ayude, para que provoque en nosotros el don del perdón. Los discípulos de Juan el Bautista le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Y Jesús le dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hagas tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan cotidiano. ¿Y qué más? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es fácil, humanamente no se puede perdonar. Todos hemos pasado por eso. Alguien nos ha hecho daño, alguien nos ha lastimado, alguien ha hecho algo que nos ha quitado el sueño y nos ha hecho sufrir, y hemos luchado por mucho tiempo. Pero un día yo dije que no puedo seguir así. Si sigo así me voy a perder. Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. En cambio de yo ofender o lastimar, que sea otro que lo haga conmigo, pero que ponga en mí un corazón no dispuesto a lastimar a nadie. Amén. Al contrario, Señor, ponga en mí un espíritu o un corazón dispuesto a ser un ángel de bendición para otras personas. Amén. Ayúdame, Dios, a que yo tener un corazón dispuesto a perdonar, y también un corazón dispuesto a yo perdonarme. Porque es posible que hayamos perdonado, pero es posible que nosotros no nos hayamos perdonado a nosotros mismos.
Dios quiere perdonar nuestros pecados. Dios quiere sanar Gloria a nuestras Dios, vidas. amén. Y en la medida que nosotros busquemos eso, entonces vamos a empezar a crecer espiritualmente. Gloria a Dios, amén. Porque cuando llega el perdón es porque el Espíritu Santo ha hecho casa en nuestro corazón. Y ahí empiezan a hacer la platita del perdón en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren? Gloria a Dios, Tú amén. tienes que perdonar a tu esposo. Tienes que perdonar a tu esposa. Tienes que perdonar a tus hijos. Y también a tus padres. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. En algo hemos ofendido, en algo hemos fallado. Y los discípulos, cuando entendieron eso, empezó una cámara de vida entre ellos, una cofradía estrecha entre ellos. Gloria a Dios. Y cada quien quería agradar al otro. Y el otro quería agradar al otro. Vino el Espíritu Santo y se movió con poder. Amén. Y lo preparó para la obra que ellos tenían que hacer. Amén. Ya los discípulos, esos que estaban en el aposento alto, ya no están. Ahora estamos nosotros. ¿Por qué la iglesia no está llena de nuevas personas? ¿Por qué la iglesia no está llena de nuevas personas? Porque en esta campaña no vinieron muchas visitas. Son preguntas que tenemos que formular. Vamos a nosotros a dar otra semana de estudio, así como vamos. Tenemos que pensar por qué. Hay una respuesta. Dice que el Espíritu de Profecía dice que muchas personas no llegan a la iglesia hoy porque la iglesia no está preparada para recibirlo. Si llegan, se van a ir porque ven en la condición y sienten como es espiritual, como está la iglesia. Eso no estaba escrito en lo que Dios puso en mí para escribir acá, por está en el Espíritu de Profecía. Esa cita que yo he leído bastantes veces. La referencia puedo traerte la mañana. ¿Está bien? Muchos no están acá porque la iglesia no está preparada para recibirlo. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo la iglesia va a estar preparada? Cuando yo entienda que tengo que tener un corazón perdonador. Y entonces, al tener un corazón perdonador, el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Amén. Perdónanos, Señor, como yo perdono a aquellos que me ofenden. Gloria a Dios. Padre, gracias Padre amante, porque en tu palabra encontramos tu verdad, tu palabra. Nuestros corazones necesitan ser sanados. Necesitamos, Señor, que tú nos sanes y que nuestros corazones estén preparados para recibir el Santo Espíritu. Tenemos amargura, tenemos situaciones que nos han hecho daño. Alguien nos ha lastimado, alguien nos ha ofendido. Pon en nosotros, Dios, un corazón que perdone, un corazón que olvide, un corazón que esté dispuesto a reflejarte a ti. Danos tu bendición, oh Dios, y acompáñanos a nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde mañana en Fort Washington. Es la reunión con el doctor Baez. Ruth, no sé, hay que promover esto porque hay un grupo de hermanos por allá afuera que pensaba que era aquí, ahora hay que... Ya lo lanzamos por Perfecto. WhatsApp y por Facebook. Perfecto. Y que no se te olvide el tema de hoy, el tema del perdón. El mayor regalo de Dios es que su perdón. Y en ese perdón está incluido ¿qué? La salvación. Y en ese perdón y en esa salvación está incluido ¿qué? Jesús. Gloria a Que Dios. Dios te bendiga. Gracias le damos a Dios y al pastor por este tema importante, perdón. Así que vamos a ponerlo de pie, vamos a entonar las notas del himno tema, la esperanza de Jesús.
nuestro camino, esperanza es Jesús, nuestra luz en destinos, esperanza es Jesús, y certeza de salvación, al mundo que no ve solución, esperanza es esperanza y certeza en Dios que salió vencedor. Ya hay esperanza en Cristo el Señor, al mundo que no tiene amor. Esperanza es Jesús, eres nuestro camino, esperanza es Jesús, nuestra luz en destinos, esperanza es Jesús, y certeza de salvación, al mundo que no ve solución, la esperanza es Jesús. Yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Soy el que te dice, levántate, yo te ayudo. Gloria a Dios. Esperanza es Jesús, es nuestro camino. Esperanza es Jesús, nuestra luz en destinos. Esperanza es Jesús, y certeza de salvación, para un mundo que no ve solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Amén. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias Señor porque tú eres nuestra única esperanza. En ti confiamos y en ti nos depositamos. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que mañana podamos tener el buen ánimo de invitar a otros, de llevar el mensaje a aquellos que necesitan y que tú te manifiestes en cada corazón, Señor. Gracias por esta linda noche. Llévanos con bien, por Jesús. Amén. Feliz noche, que lleguen bien. Amén. Gloria a Dios. ¿Quieres llevar?